noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Una propuesta del expresidente Álvaro Uribe para reducir la jornada laboral logró poner de acuerdo a centrales obreras y empresarios, pero ¿por qué ambos sectores la rechazaron? La iniciativa plantea que la jornada semanal pase de 48 a 40 horas. ¿Por qué no le suena ni a trabajadores ni a empresas? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Señor Jaime, bienvenido a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. ¿Cómo está? Bueno, un saludo muy cordial, de verdad, Daniela, a todos ustedes en Caracol y por supuesto a todos los televidentes. ¿Por qué les parece inconveniente esta propuesta? Bueno, básicamente porque una reducción de la jornada laboral en 8 horas significa un incremento sustantivo de los costos laborales por parte de los empleadores, de parte de las empresas. Por ejemplo, el comercio, el turismo, los sectores de economía naranja. Son sectores que sufren mucho con una propuesta de estas porque quiere decir que entre las 40 y las 48 horas o más hay que pagar costos extraordinarios, digamos, de horas extras, de dominicales, de festivos. Y nos parece inconveniente en este momento de la pandemia, no solamente por las consecuencias que ya hemos sufrido, sino también, por supuesto, porque hay una incertidumbre en qué va a pasar el año entrante. Ya hemos empezado a ver restricciones en diciembre de toques de queda, de picos y género, de nuevas medidas restrictivas que perjudican notablemente al comercio, a la gastronomía, al turismo. Y por supuesto que esto preocupa mucho que en Colombia se vayan a incrementar los costos laborales por la reducción de la jornada. Esto significa en promedio un incremento del 26.7%. O sea que es inconveniente, es inoportuno. Adicionalmente es una propuesta presentada fuera de un contexto de lo que necesita Colombia, que es una reforma integral de la legislación laboral que está anquilosada, que necesita cambios profundos y que por supuesto esto no conviene al país ni al sector empresarial que está tan golpeado por esta pandemia. Bien, uno de los argumentos del Centro Democrático que respalda este proyecto de ley es que los trabajadores deben tener más tiempo para compartir con sus familias, para desarrollar actividades personales o continuar sus estudios sin que se reduzca su sueldo, prestaciones sociales ni pagos extras. En el papel eso suena bien y por eso nos preguntamos por qué no es viable para ustedes. Pero además de esto que nos acaba de decir, ¿es impensable entonces en Colombia? Daniela, permítame decirle que en Colombia 5.780.000 trabajadores tienen hoy jornada de 40 horas, 48 horas o más de 48 horas. Y en una encuesta que se hizo muy profunda y que está contenida en el Consejo Gremial Nacional en una comunicación enviada al gobierno, el 93% manifestó estar satisfecho con esta jornada. Y lo otro que es muy importante mencionar aquí en este programa es que realmente hoy en Colombia, por ejemplo, ya de las 48 horas a la semana, por otra reforma que hubo, hay que destinarlas a programas de formación y capacitación. Adicionalmente, un día al semestre y cada semestre, o sea, 2 días al año, hay que destinarlos a actividades familiares de las empresas. O sea que realmente reducir la jornada tiene problemas de productividad, tiene problemas de costos laborales. No es el momento de hacerlo. Tal vez más adelante, si analizamos reducir la jornada laboral, pero mirar la posibilidad de contratación por horas, mirar la posibilidad de reducir los costos de las horas nocturnas y dominicales que hoy son altísimas, podríamos pensar, esta es una medida regresiva, es un proyecto regresivo que nada contribuye al interés que tenemos los empresarios de generar más empleo en Colombia y recuperar el empleo perdido durante esta pandemia. Ya que toca este tema, doctor Cabal, quiero preguntarle, muchos sectores creen que sí es necesaria una reforma laboral en el país. Para usted, desde su perspectiva, ¿qué deberían contener esa reforma, además de lo que nos acaba de evaluar, esas horas extras, el tema dominical, por ejemplo? ¿Qué más se debería analizar en esa reforma? Sí, digamos que FENALCO desde hace muchos meses antes de la pandemia ha venido diciendo que esta es una reforma que el país necesita inminentemente si queremos volver a generar empleo. Nosotros somos de las legislaciones más antiguas, con muy poquitas reformas como la Ley 50 o la Ley 100. Está comprobado, y ya le voy a contestar exactamente la pregunta, pero permítame contarle que está comprobado según estudios
de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que aquellos países que tienen más flexibilidad laboral en su régimen son aquellos países que tienen menor tasa de desempleo en el mundo. O sea que ya hay evidencia científica de esa situación. Concretamente, tenemos que volver a repensar, por ejemplo, el tema de la contratación por horas, que hoy es posible, pero no es posible en la realidad, porque hoy no se paga proporcionalmente las prestaciones sociales de acuerdo con las horas trabajadas, o sea, no hay esa flexibilidad. Segundo, hay que reconocer los costos nocturnos, dominicales y festivos, pero no al nivel que los tiene Colombia, que van incrementando del 25 al 150%. Hay que pensar en la posibilidad de que, ¿por qué siempre fijarnos en un salario mínimo, ya que estamos en la época? Más bien determinar un salario base que sea importante para que, de acuerdo con las regiones, los sectores, se pueda determinar un salario integral mínimo, por ejemplo, y no como el que actualmente existe en la legislación. Hay que pensar que los costos de despido en Colombia son supremamente altos, igualmente los costos de acceder al sistema formal. Tenemos que pensar más en los desempleados de Colombia y en los informales para que puedan entrar al régimen laboral formal y no pensar solamente en proteger las gabelas de aquellos trabajadores que hoy tienen empleo o que tenemos empleo y que gozamos de esa oportunidad. Pero ¿qué pasa con los 4 millones de colombianos que no lo gozan? Vamos a detenernos en este punto porque es muy importante, doctor Cabal. La informalidad del trabajo, el trabajo en nuestro país es muy preocupante. ¿Cómo avanzar en esta situación, en buscar soluciones a este punto tan neurálgico para Colombia? Efectivamente, el 59% hoy en Colombia es informal. Es una cifra supremamente alta. Y las empresas, por supuesto, especialmente las microempresas, pequeñas empresas. Lo que FENALCO ha propuesto es que hagamos un gran proyecto. En la ley de emprendimiento quedaron las primeras señales de hacer una formalización laboral, pero no necesariamente formalizar empresas y trabajadores es inmediatamente entrar a pagar impuestos y obviamente costos. Tenemos que hacer una transición hacia la formalidad con 2 años de gracia, mientras las empresas y los trabajadores conocen los beneficios de esa formalidad y obviamente sí luego entrar al régimen tributario, es lo que hemos planteado. Yo creo que uno de los focos que el país necesita de cara a los próximos años es centrarse en una reforma profunda, verdadera, que le permita al país modernizarse, adaptarse a las nuevas realidades de los modelos de negocio y poder generar mucho más empleo formal. Pues, doctor Jaime Cabal, presidente de FENALCO, usted ha sido muy amable, gracias por acompañarnos para entender un poco en contexto este punto que lo que decimos, pues, en que ninguno coincide en la reducción de la jornada laboral, pero queríamos entender esas opiniones, esos puntos de vista, ¿por qué no? Y qué le espera al país para mejorar, para superar esta situación, la informalidad, la falta de empleo, entre otras razones. Entendemos que a pesar de la hora, a pesar de que ya es de noche, usted continúa con su agenda. Entonces lo dejamos para que continúe. Ha sido usted muy amable. Con mucho gusto, muchas gracias. Feliz fin de semana a todos los televidentes. Lo mismo le deseamos. Y está ya conectado con nosotros Jaime Alberto Cabal, él es presidente de, está con nosotros el señor Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, a quien le damos la bienvenida y lo vinculamos a esta conversación. Señor Diógenes, bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches para ustedes y para todos los televidentes en Sala de Prensa. Quiero saber, ¿alcanzó a escuchar aparte de nuestro diálogo con el doctor Cabal? Algunos apartes, pero más o menos ya conozco cuáles son todas sus planteamientos. Estar con usted, conociendo su opinión al respecto. ¿Por qué rechazar esta propuesta de reducir la jornada laboral? Mire, el tema de la jornada laboral es un proceso que ha empezado a discutirse en los países desarrollados. Es el fruto de una discusión general, normalmente participan los trabajadores, está ligado al nivel de tecnología que se ha avanzado, es decir, eso está íntimamente ligado al nivel de los avances tecnológicos en la producción, en el mundo del trabajo, la conectividad, el sistema de comunicación, el sistema de transporte de materias primas, sistema de transportes de productos manufacturados.
riqueza del Estado, capacidad del aparato productivo, las medidas en general con las que los estados protegen la producción y la necesidad de que los trabajadores que ya tienen excelentes salarios en general puedan tener más descanso, pero además puedan generar más productividad combinada la tecnología y combinado el proceso humano. En ese sentido, resulta absolutamente ilógico que en un país como nuestro, que no ni siquiera ha hecho la discusión general, pero que además es atrasado tecnológicamente, que ni siquiera tenemos garantizado para nuestros productores, nuestros empresarios, el mercado interno ni una capacidad de producción, no resulta lógico. Yo he dicho que es más como una avivatada del centro democrático, no resulta lógico intentar hacer una ley en la que la mejor prueba es que ni ha sido consultado el empresariado, ni los trabajadores, ni muchísimos sectores. Por eso nosotros, que aunque debiéramos de estar de acuerdo, nos parece que no tiene sentido que en forma aislada se aborde uno de los tantos problemas que tiene el mundo del trabajo en Colombia, como es el empleo, el desempleo y la informalidad y pues todo el desarrollo en general del país. Primero solucionar entonces esos problemas, señor Diógenes. Primero el país tiene que dar un salto en todos los niveles, tiene que dar un salto de desarrollo industrial, de desarrollo productivo, modernizar, estar modernizado a fondo, tener garantizado un mercado interno para esos productores, tener garantizado unos buenos niveles de exportación. Es decir, todo lo contrario de lo que hoy hay en el país tiene que hacerse y dentro de eso aparecerá y tendrá que definirse el tema de que habrá menos necesidad de horas de trabajo. Estaríamos encantados en simplemente decir que nos parece bien, pero nosotros somos supremamente responsables en eso. Pero hay muchos sectores que creen que sí es necesaria una reforma laboral en el país. ¿Cuáles puntos usted cree que se deberían tocar? No, el país tiene que hacer una reforma laboral, pero no la que están planteando. La OIT, en donde hace presencia el empresariado colombiano, en donde hace presencia el gobierno colombiano y hacemos presencia los sindicatos, la OIT le tiene una receta de reformas a Colombia que la ha ignorado totalmente. Y es una receta porque no solo en la OIT, sino en muchos de los países con los que hay tratados de libre comercio, que nosotros no los hemos compartido, pero que hay cláusulas laborales y las hemos estado utilizando, le tienen serias recomendaciones a Colombia. Y no es tercerizar, no es precarizar, no es el trabajo por horas, es más garantías para un trabajo digno. Cuando hablamos de garantías, ¿a qué se refiere? ¿Qué falta? Cuando hablamos de garantías es que los trabajadores deben tener buenos niveles de estabilidad. La libertad sindical debe aplicarse a fondo como estaba establecida en el mundo, es decir, pleno derecho de asociación, pleno derecho de negociación colectiva, libertad sindical garantizada en su aplicación. Se deben garantizar buenos salarios y el resto, que es el tema de la productividad y es el tema de la competitividad a la que poco se quieren referir el gobierno y los grandes empresarios, ¿sí? Es las garantías del Estado adicionales para que todo el sistema productivo sea perfectamente competitivo. El empresariado no quiere hablar con el gobierno de reducción de las tasas de energía, no quiere hablar con el gobierno de los costos de transporte. Todos conocemos la formulación esa que existe y que es cierta, ¿vale? Es más caro traer un container de Shanghái a Cartagena que de Cartagena a Bogotá. Hay una serie de supercostos para producir en Colombia y eso no se quiere abordar. Nosotros sí creemos que eso debe abordarse. Y otro punto que también hay que abordar, señor Diógenes, es la informalidad. ¿Usted qué cree que se debe hacer para este flagelo que tiene tan golpeado también al país? Porque es preocupante lo que está ocurriendo con la informalidad. Ha querido hacer carrera una premisa que es falsa, es que la única forma de dar nuevos empleos es bajar los costos laborales. Volvemos a lo que ya veníamos hablando, eso no es cierto. Los productores emplean los trabajadores que necesitan para lo que pueden vender, para lo que saben que pueden vender.
¿sí? Entonces, ese es el debate que tenemos. Primero, el país tiene que volver a restablecer las fuentes de empleo. Las fuentes de empleo fueron restablecidos. Uno, por una política arancelaria que permitió importación desmesurada de productos que acabaron con la producción colombiana. Entonces, si dejamos de importar 14 millones de toneladas de alimentos y las producimos, ahí va a haber mucho empleo. Si dejamos de producir, de importar muchísimos productos transformados, que aquí en Colombia los podemos hacer, también puede haber muchos empleos. Pero es de eso es que no se quiere hablar, y que se trata de insinuar que la informalidad se puede disminuir dándole algunas garantías laborales y pensionales precarias, para que así ya no se llame informalidad. No, la informalidad se acaba cuando haya fuentes de empleo, y para que haya nuevas fuentes de empleo el país tiene que revisar muchísimas decisiones económicas totalmente equivocadas que acabaron con las fuentes de empleo. Señor Diógenes, tal vez usted lo había tocado cuando hablábamos de lo que hay que mejorar antes de pensar en reducir las horas laborales y por qué ustedes se oponen a esa reforma, pero quería preguntarle específicamente por la productividad. ¿Cómo mejorarla? La productividad, primero, es el Estado el que debe de estar al frente de esto. La productividad, los países que han sido exitosos resuelven dos cosas muy importantes. La primera, unos productores con una muy buena capacidad de producción y de transformación de las materias primas. Dos, garantizarles su mercado interno. Y tres, saltar a la exportación. Eso es lo que no hemos resuelto, y ha influido la política de importaciones y los tratados de libre comercio mal negociados. Nadie nos oponemos al comercio entre países, pero es que hay unos tratados supremamente mal negociados. Lo otro es lo que influye en la productividad. Lo mencioné ya en mi intervención: los costos de energía, las garantías para que haya modernización tecnológica de las empresas, de las fábricas, de la producción agraria, de la producción en general que debe haber en el país, pero también debe haber un sistema tributario que sea progresivo, es decir, el que más gane, el que más produzca, ese debe tener más carga impositiva, y los más débiles una carga impositiva más pequeña. Los costos de transporte, los costos de peaje, los costos de los combustibles, eso debe discutirse integralmente para darle al país unos buenos niveles de producción. Pero mientras no se aborde y no haya la decisión del Estado, porque es que aquí todavía hay algunos fanáticos neoliberales que dicen que el Estado no debe intervenir en nada. Bueno, la pandemia demostró que no eran las leyes del mercado las que resolvían eso, sino que es el Estado. Y los países exitosos, desde la modificación del aparato educativo y todos los aspectos que tienen que ver con hacerlo competitivo, están jugados con una decisión del Estado de llevar a un país a ser competitivo en todos los niveles. Bueno, pues lo cierto es que este proyecto de reforma laboral, de reducir la jornada laboral, logró poner de acuerdo a centrales obreras y a empresarios. A este proyecto le faltan 2 debates en el Congreso, y el clamor de todas las partes es que se archive, que se haga una reforma estructural laboral. Señor Diógenes, no lo puedo despedir sin preguntarle, ¿no se llegó a un acuerdo con el salario mínimo? Quedamos muy distantes, pero... Quedamos muy distantes, quedamos a 100.000 pesos de diferencia, pero creo que son dos interpretaciones. Vea que usted, que los empresarios y nosotros estamos de acuerdo en general en no compartir el proyecto sobre horas, pero con visiones totalmente diferentes. Esas visiones aparecen en este debate. La riqueza de este debate del salario mínimo es que nos puso a debatir todo el tema económico que hay que debatirle a este país, pero ellos siguen creyendo que es con bajos salarios que se logra reactivar la economía. Nosotros creemos que si la demanda cayó porque cayó el ingreso, y eso hizo caer el crecimiento del país, que va a estar en 6, 7, 8, 9%, uno tiene que siempre mirar las causas de algo para resolverlo. Si cayó el ingreso, hay que devolverle el ingreso a la población, y la población con esos ingresos va a mover todo el círculo virtuoso de la producción, hasta llegar en que se tienen que poner a hacer más, generar más empleos para producir más, para vender más, porque hay mucha gente comprando más. Bueno, pues señor Diógenes Orjuela, usted ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos, por explicarnos lo que pasa con estas noticias tan importantes para Colombia el día de hoy. Gracias por su tiempo. Muy buena noche para todos.
Nosotros hacemos una pausa. Al regreso estará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Usted está conectado con Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Bien, llega Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ricardo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora un muy antiguo caso judicial que finalmente ha tenido una determinación de fondo el día de hoy. Hablo del escándalo por las irregularidades en la entrega de bienes incautados a la mafia y que llegaban a la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes, bienes que eran entregados a depositarios que tenían vínculos con algunos senadores, representantes de la Cámara y otros políticos, o simplemente sus directivos, hablo de estupefacientes, hacían negocios con liquidadores y con secuestres para obtener ilegalmente algunos beneficios económicos. Y la justicia, como se dice popularmente, cojea pero llega. 13 años después, hoy fue condenado el exdirector de estupefacientes Carlos Albornoz por este escándalo. Tiene que ver específicamente su condena, proferida por el juez 37 de conocimiento de Bogotá, de la venta irregular del centro comercial Villa Country en la ciudad de Barranquilla, que hoy no tiene ningún tipo de situación ilegal, sino que en su origen era un bien incautado a narcotraficantes. Pudo la justicia encontrar, 13 años después, que Albornoz con el ex secuestre Camilo Bula Galeano se juntaron y se pusieron de acuerdo para cometer irregularidades, entre ellas delitos graves como peculado y prevaricato, por los cuales fue sentenciado Carlos Albornoz, un muy importante dirigente político del departamento de Nariño que alcanzó a ser incluso senador de la República y que tendrá ahora que ir a prisión porque el juez 37 de conocimiento de Bogotá ordenó su captura inmediata. En este caso hay justicia. El juez lanzó unos muy duros pronunciamientos en la lectura de esta sentencia. Todavía no se conoce la pena porque hasta ahora se dio el sentido del fallo, hablando de la paquidermia, de la lentitud, de la inacción muchas veces de la justicia. Varios delitos contra Albornoz prescribieron porque han pasado más de 13 años y es absolutamente increíble que apenas ahora haya condena. Hay otros casos todavía en medio de la discusión, en medio del proceso. Hay que recordar que la otra pata de la historia estaba en la Corte Suprema de Justicia y la mayoría de los procesos contra connotados congresistas colombianos durmieron el sueño de los justos ante la falta de pruebas o ante la falta de acción de las autoridades judiciales. Gracias, Ricardo. De esta manera llegamos al final. Ya viene Signo Pesos. Gracias por conectarse con nosotros con Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Que descansen.